Un saludo para el señor ministro, Germán Arce, para el viceministro de Hacienda, Dimitri Yaninovich, para todos los funcionarios y para los colegas. Pues el senador Mora, digamos, ya dio bastantes cifras. Vamos a tratar entonces de no agobiar a los que nos siguen en este debate sobre el presupuesto de Minas y más bien hacer un par de observaciones. Como apenas va a comenzar la discusión del proyecto, la idea es que la Comisión Quinta recoja en un documento las observaciones que se hagan acá y se presente ante las económicas expresando lo que en nuestro sentir debe ser objeto de revisión por parte del Ministerio de Hacienda. Lo primero es decir que nosotros entendemos perfectamente que la situación fiscal es especial. Es una situación, digamos, de algún nivel de crisis y los recursos hay que distribuirlos de manera equilibrada en el presupuesto. La observación que al final vamos a hacer es que tal vez no se logró ese equilibrio y tal vez si se mejora la distribución entre sectores podamos también mejorar e impedir un impacto mayor en los sectores más vulnerables. De manera general, las observaciones son las siguientes, las que yo tengo a este proyecto de presupuesto para la próxima vigencia, año 2018. Lo primero es que, como lo dijo el senador Mora, se da un incremento exiguo, pero se da un incremento porque pasa de 232 billones con adición que tuvimos para la presente vigencia y se incrementa a 235 billones. Es una variación de apenas 1.1%, pero bueno, en medio de la crisis, digamos que no es una mala noticia. Pero cuando empezamos a analizar ya los componentes y a desglosarlos, encontramos que la inversión desciende en un 16.7%, y eso sí es preocupante, porque pasa de 41.2 billones de pesos a 34.3 billones de pesos. Y esto nos indica que sería el tercer año consecutivo en que este presupuesto va disminuyendo la inversión. Nos preocupa en la medida en que, en cambio, los gastos generales, los gastos de personal, siguen incrementándose. Y era un propósito que nosotros entendíamos que se iba a emprender por parte de todas las entidades de seguir disminuyendo gastos. Ya lo han hecho, pero creo que era urgente lograr un poco más de esfuerzo fiscal en la reducción del gasto. Analizando de manera global el texto y el contenido del proyecto de presupuesto, encontramos que las mayores reducciones son las siguientes. En deporte y recreación disminuyó en 62%. Por supuesto, todos los colombianos vimos que los deportistas de alto rendimiento se pusieron la camiseta, se unieron y expresaron su protesta, y ya el presidente salió a explicar que esto se reversaría y que se garantizarían los recursos necesarios sin que haya reducción para el tema de deporte y recreación. Muy bien, para eso es la discusión del proyecto, para mejorarlo, y creo que allí en ese rubro ya se superó esa pésima decisión, que es un deporte que viene en crecimiento, que vamos teniendo logros a nivel internacional, disminuir el presupuesto que se iba a destinar para el mismo. Ese era inicialmente el de mayor recorte, 62%. El siguiente, ciencia y tecnología, con 41.6% menos recursos para el próximo año. Entonces vamos viendo que los sectores más sacrificados tal vez serían los que más deberían incentivarse y lograr que el país por fin diera un paso en materia de innovación, de ciencia, tecnología. Pero por el contrario, una reducción de más del 41%, pasa de 380.000 millones a 222.000. Creemos que no es acertado. El tercer sector más golpeado, minas y energía, que es el que hoy nos convoca, con 40.6%. El siguiente sector más golpeado, sector agropecuario, con casi 29%. Y el de ambiente, con 25.4%. Entonces,
Si vemos de manera global el presupuesto, encontramos que 3 de los sectores que corresponden a esta comisión son los más, están dentro de los 5 primeros puestos de los sectores más golpeados con la disminución del presupuesto. Por eso, la importancia de comenzar hoy a redactar el documento expresando nuestra inconformidad con esta situación, porque revisando ya los 3 sectores más golpeados que pertenecen a esta comisión, pues el de Minas es el que lleva el primer lugar. Y si fuera solamente que esto golpeara a la entidad, pero no repercutiera directamente en los ciudadanos, está bien. Pero vamos a revisar las cifras de las implicaciones que va a tener esto en materia de subsidios para los sectores más vulnerables. Entonces, el sector de minas y energía, todo el sector, se encuentra que tendrá un monto asignado en el proyecto de 2.3 billones, que como decíamos significa 40.6% menos que la actual vigencia. 3.9 billones se destinaron a este sector en la presente vigencia. Y cuando vemos cómo se distribuyen, aquí también queremos elevar nuestra voz de alerta, porque para inversión la disminución se concentra en un 47.92%, mientras que para funcionamiento disminuye en apenas un poco más del 7%, para un total del 40.6% que ya mencionamos. Concentrándonos ya en el ministerio mismo, no en el sector completo, sino en el Ministerio de Minas, allí también encontramos una reducción del 53% de recursos para la próxima vigencia. El ministerio pasa de manejar 3 billones este año a 1.4 billones de pesos. Y es esto en el Ministerio de Minas. Vamos a los otros sectores. El Servicio Geológico Colombiano, una disminución del 20%, junto con el IPSE, son tal vez los que dentro del sector resultan más golpeados, porque el IPSE disminuye también su presupuesto en un 41.4%. UCME va a tener un incremento del 10.11%, lo cual es importante para la planeación. Y lo mismo la ANH. La ANH tiene un crecimiento global del 6.14%, va a recibir 37.000 millones más. Entonces, en materia de inversión, la que más dinamismo tiene en el próximo presupuesto es la ANH. Entonces, se incrementa la inversión en un 254%, porque pasa de 76.000 millones a más de 270.000 millones de pesos, y eso es muy importante. La agencia minera disminuye la inversión, crece bastante, pero en un 38%, pero crece es en el funcionamiento, y no sé pues qué tan conveniente es eso. Entonces las anotaciones finales son en ese sentido. Leyendo la exposición de motivos, los argumentos que da el Ministerio de Hacienda para sustentar este proyecto de presupuesto, allí señalan que dentro del sector de minas y energía se busca orientar las políticas que garanticen cobertura y prestación del servicio de energía a los usuarios. Y el gobierno destaca allí que asignaron 1.7 billones, o sea, casi el 5% del total de recursos de inversión, y de los cuales 289.000 millones corresponden a recursos propios y, bueno, 1.4 billones de la nación. La priorización, dice el gobierno, fue para atender las vigencias futuras autorizadas a los fondos de energización, la exploración de hidrocarburos y los subsidios de energía de estratos 1, 2 y 3 y áreas especiales. Pero ya cuando vemos las cifras que mencionábamos y que seguramente van a ser reiteradas por todos los colegas, lo cierto es que esas cifras revelan una situación bastante diferente, porque aquí, con este presupuesto, se está poniendo en riesgo la posibilidad de apalancar las tarifas de energía eléctrica en los estratos más vulnerables. Esto lo dijo la Cámara Colombiana de la Energía. También lo dijo la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, que dio unas cifras
diciendo que la caída en el presupuesto de inversión del sector de minas y energía del 47.9% podría representar un déficit de casi 1.8 billones para el otorgamiento de subsidios a los estratos 1, 2 y 3, que estos recursos ni siquiera cubren el déficit del 2017, luego son absolutamente insuficientes para cubrir los del 2018, por lo cual quedarían desfinanciados. Y la grave consecuencia es que en el estrato 1 se podría incrementar en un 70% la tarifa de energía y en el estrato 2 podría sufrir un incremento de cerca del 45%. Serían más de 10 millones de colombianos que de manera directa sentirían el impacto de estos incrementos. Hay que hacer un esfuerzo, termino como inicié, entendemos que la situación fiscal, económica, presupuestal es esta, pero no nos resignamos a la distribución que se hace, porque creemos que el esfuerzo en materia de funcionamiento debe ser mayor y se deben priorizar los sectores que más impactan al país. Muchas gracias, señor presidente.